La civilización sin nombre. Uno de los mayores descubrimientos de la última década acaba de realizarse en las selvas de Venezuela. No puedo esperar a contarte sobre las increíbles piezas de arte rupestre que se han encontrado, pertenecientes a una civilización que nadie sabía que existía. Encontrar una nueva civilización es una locura en 2024. Sin embargo, un equipo de arqueólogos en Venezuela hizo precisamente eso. Identificaron 20 sitios de arte rupestre en el sureste del país, dentro del Parque Nacional Canaima. El arte se remonta a miles de años. Hay muchos ejemplos de arte rupestre en las selvas de América del Sur, pero los diseños aquí son únicos. José Miguel Pérez Gómez de la Universidad Simón Bolívar dijo que representan una nueva cultura previamente desconocida. En cuanto al arte en sí, se parece a lo que se esperaría que fuera el arte rupestre antiguo. Los diseños se conocen como pictogramas, motivos geométricos de color rojo. Hay cosas como filas de líneas, puntos y X. Hay patrones en formas de estrellas y líneas arremolinadas que se conectan para crear diseños fascinantes. Es todo muy abstracto. El arte antiguo quedaría como en casa, en una elegante exposición de arte en algún lugar. Pérez Gómez dijo que nadie en el equipo entiende por qué los pueblos antiguos crearon este arte. No han podido traducir nada ni encontrarle significado. El arqueólogo dijo que es casi imposible adentrarse en la mente de las personas que vivieron hace tantos miles de años. Dicho esto, los arqueólogos tienen algunas conjeturas fundamentadas. Creen que los extraños dibujos tenían un significado ritual para los antiguos. Las representaciones podían estar relacionadas con el nacimiento, la vida, las enfermedades y el cambio de estaciones. ¿Qué crees que podrían significar? Muy bien, ahora la información que estabas esperando. La época del arte y la cultura que lo creó. Solo hay un problema. En realidad no se sabe cuántos años tiene este arte rupestre. Los investigadores no han podido resolverlo, pero sí mencionaron que el arte rupestre es bastante similar a otros ejemplos que se han encontrado en Brasil hace 4000 años. Además de eso, Pérez Gómez dijo que los ejemplos en Venezuela podrían ser incluso más antiguos. Esta podría ser una civilización de más de 5000 años y no podría estar en un lugar más sorprendente. El Parque Nacional Canaima es tan enorme, casi del tamaño de Bélgica. Es el hogar del legendario Santo Ángel, la cascada más alta del mundo. Los investigadores están empezando a pensar que este parque podría haber sido la zona cero para el desarrollo de una de las primeras culturas amazónicas de la historia. Esta civilización, que actualmente ni siquiera tiene nombre, pudo haber comenzado aquí en el Santo Ángel, luego haberse extendido a otros lugares utilizando los brazos del río Amazonas. Podría haber viajado hasta Colombia, Brasil y quién sabe a dónde más. Sacrificios de todas partes. Un equipo científico ha analizado cráneos recuperados de un antiguo cenote sagrado en México. Lo que encontraron te va a sorprender profundamente. Los cráneos pertenecían a sacrificios humanos. Pero espera un minuto, porque esa no es la parte impactante. El investigador principal de este proyecto fue T. Douglas Price, de la Universidad de Wisconsin. Él y su equipo analizaron el esmalte dental de los sacrificios mayas que murieron hace más de 1000 años. El esmalte dental pudo revelar de dónde procedían los sacrificios en México. Digamos que no eran los vecinos de al lado. Algunas de las víctimas procedían de miles de kilómetros de distancia. Esto parece sugerir que los mayas tenían una red comercial compleja, y los humanos eran las cosas con las que más se comerciaba. Déjame retroceder un poco y llevarte al cenote donde se encontraron las calaveras. El cenote es un sumidero de piedra caliza natural que parece un portal al infierno. Su desembocadura tiene casi 60 metros de ancho y está ubicada en la antigua ciudad selvática de Chichén Itzá. Mirar hacia el cenote casi te da una sensación de vértigo, como si estuvieras parado al borde de un pozo sin fondo. El sitio fue dragado inicialmente a principios del siglo XX. Los arqueólogos encontraron asombrosos artefactos hechos de jade, oro y cerámica. También encontraron algunas armas y restos de textiles, pero en lo que la gente se centró principalmente fueron los huesos de más de 200 víctimas de sacrificio que habían sido ofrecidas al Pozo Negro para apaciguar a los dioses. En el apogeo de la civilización maya en el siglo X después de Cristo, eran felices con el sacrificio, especialmente en Chichén Itzá, que tenía una población de alrededor de 50,000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes del imperio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué México tiene tantos cenotes? La mayor parte de México no lo hace. Se encuentran principalmente en la península de Yucatán, que es una plataforma gigante de piedra caliza. Toda la península es como un bloque de piedra caliza que ha sido perforado como un queso suizo gracias a las subidas y bajadas del nivel del mar durante miles de años.
No todos los cenotes eran sagrados para los mayas. Algunos se utilizaban como fosos para ofrendas, mientras que otros eran apreciados por su deliciosa agua fresca. De los 200 restos óseos encontrados en el cenote de Chichén Itzá, aproximadamente la mitad eran niños. El resto eran en su mayoría masculinos, y solo se encontraron unos pocos esqueletos femeninos. ¿Quieres que te diga en qué condiciones se encontraron estos esqueletos? Te lo advierto, es brutal. ¿Estás advertido? Todos los esqueletos habían resultado horriblemente heridos. Los huesos también mostraban evidencia de erosión, lo que significa que probablemente habían estado en exhibición durante bastante tiempo después de la muerte. Y antes de ser arrojados a las aguas del cenote, algunos de los esqueletos habían sido destrozados, como si hubieran sido mutilados por una gran bestia. Algunos tenían agujeros en el cráneo hechos con herramientas de percusión. Esto significa que muchas de las calaveras probablemente se habían exhibido en estantes de trofeos. Bien, eso es todo por las cosas espantosas. El objetivo del reciente estudio del esmalte dental era encontrar de dónde procedían los sacrificios. Y lo que los científicos aprendieron es que vinieron de todas partes, de todos los rincones del Imperio Maya y más allá. Ambulancia de hormigas de Florida. Solo hay un animal en el mundo que realiza operaciones para salvar vidas. Los seres humanos son los únicos que realizan cirugías para salvar a otros miembros de su propia especie. Pero espera, eso no es cierto. Los científicos acaban de encontrar el segundo animal conocido que hace exactamente lo mismo. Ahora se ha descubierto que otra criatura viviente puede realizar una cirugía, pero es un insecto. Se han visto hormigas en Florida tratando las heridas de sus amigos. Las implicaciones de este descubrimiento son enormes. Las hormigas ya son algunas de las cosas más sofisticadas de este planeta. No hay muchas criaturas que funcionen con el tipo de habilidades organizativas que tienen las hormigas, excepto tal vez las abejas. Científicos de la Universidad de Würzburg, en Alemania, descubrieron la especie Megaponera analis, tratando heridas infectadas con una sustancia antimicrobiana producida en sus propias glándulas. Eso fue en 2023 y ya era bastante emocionante por sí solo. Estas hormigas africanas tienen sus propios jugos curativos naturales que pueden escupir sobre una herida infectada para curarla. Es como si tuvieras polisporina en la saliva y pudieras lamer la herida de tu amigo hasta que sanara. Después de descubrir esto, el equipo de científicos sintió curiosidad por las hormigas que viven en la espesa naturaleza salvaje en Florida. Las hormigas carpinteras no tienen ninguna sustancia antimicrobiana en sus glándulas, entonces el equipo quería saber cómo atendían a los miembros heridos de la colonia. Lo que descubrieron fue aún más impactante. Estas hormigas son cirujanas. El equipo observó que las hormigas trataban las heridas de otras hormigas, limpiando las heridas con la boca, amputando patas mordiéndola y luego enviándolas a su camino. La tasa de supervivencia estuvo entre el 90 y el 95%. La amputación de hormigas no es una broma. ¿Cuánto tiempo crees que lleva a amputarte una pierna si eres una hormiga? Se necesita nada menos que 40 minutos. La ciencia detrás de esto es nada menos que milagrosa. Las hormigas pueden diagnosticar una herida mirándola. Pueden ver si está infectada o estéril. Luego tratan la herida en consecuencia. Eric Frank, líder de los investigadores alemanes, dijo que el único sistema médico que puede rivalizar con el de las hormigas es el sistema médico humano. Pero las hormigas no tienen que pagar por las suyas. Su amputación es totalmente gratuita. Las pirámides más antiguas del mundo. Te voy a contar algo muy sorprendente. Las pirámides más antiguas del mundo se encuentran en la selva brasileña y son anteriores a sus homólogos egipcios en siglos. En 1996 se anunció que los científicos habían encontrado pirámides de hace 5.000 años en la costa atlántica de Brasil. Se descubrió que algunos contenían cientos de entierros humanos. Los investigadores encontraron placas de piedra, ballenas talladas y otros artefactos. Si los científicos conocen estas pirámides desde la década de 1990, ¿por qué aparentemente las han ignorado por completo? Existen grandes diferencias entre las pirámides del Antiguo Egipto y las pirámides de Brasil. Ambos son triángulos altos y puntiagudos, y ambos se utilizaron como morgues, pero ahí es donde terminan las similitudes. Las pirámides de Egipto fueron construidas con piedra maciza, los de Brasil estaban hechas de conchas marinas. Cuando los arqueólogos encontraron las pirámides, no se dieron cuenta de que lo eran. Pensaron que los montones de conchas marinas eran antiguos vertederos de basura. Solo después de 4 largos años de investigación sobre lo que los científicos pensaban que eran montones de basura, se dieron cuenta de su error. Estas pirámides tenían inicialmente 48 metros de altura, absolutamente enormes. En términos de volumen, eran mucho más grandes que las pirámides de Egipto.
Sus bases cubrían alrededor de 15 hectáreas. Puede que no fueran tan altas como las pirámides egipcias, pero eran mucho más voluminosas. Todo acerca de estas pirámides era asombroso, pero lamentablemente los científicos todavía no saben mucho sobre ellas. Fueron construidas alrededor del año 3000 a.C., pero casi ninguna de ellas queda en pie. Los investigadores estimaron que quedan menos del 10% de todas las pirámides brasileñas, y la mayoría de ellas están tan destruidas que es difícil estudiarlas. Los lugareños de Brasil recogieron la materia prima de las pirámides y la utilizaron para construir carreteras. Imagínate si la gente de El Cairo desmantelara las pirámides de Giza para construir una carretera. Eso fue lo que más o menos ocurrió en Brasil. Uno de los pocos ejemplos supervivientes de pirámides brasileñas es una cerca de la ciudad de Jaguaruna. Cubre 11 hectáreas de tierra y aún alcanza los 30 metros de altura. Y ha perdido unos 20 metros de altura original. Los científicos no pueden decirlo con certeza, pero creen que pudo haber habido una estructura en la cima de la pirámide. Podría haber tenido un edificio, al igual que las pirámides de México que tienen templos. Solo que las pirámides de Brasil son 3000 años más antiguas que las de Centroamérica y México. Probablemente quieras saber quién es el responsable de construir estas pirámides. Según la profesora Edna Morley del Instituto Nacional del Patrimonio de Brasil, fueron los antiguos indígenas de Brasil. Eran mucho más sofisticados de lo que nadie les había dado crédito. En 1996, Edna Morley dijo que el descubrimiento de estas pirámides revolucionaría la forma en que los científicos observaban las antiguas culturas brasileñas. Pero eso fue hace 30 años y poco más se ha hecho. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen estas pirámides. El dinosaurio amazónico. La selva amazónica solía estar llena de terroríficos dinosaurios. Uno de esos dinosaurios terroríficos era un lagarto gigante, un saurópodo, tan grande que podría haberse sentado en tu casa. De todos los dinosaurios, tal vez tenga el nombre más genial. Les presento al Amazonsaurus. Su nombre significa lagarto amazónico. Tenía un cuello muy largo, una cola muy larga y probablemente medía 13 metros de punta a punta. En el año 2010, el paleontólogo Gregory S. Pohl estimó que la criatura pesaba alrededor de 5.000 kilogramos. Hasta hace poco, los científicos nunca habían podido confirmar que existieran dinosaurios en el Amazonas. Antes de 2004, la única prueba de dinosaurios en el Amazonas era un solo diente. Un simple diente no fue suficiente para demostrar definitivamente que los dinosaurios vagaban por la región. Luego, en enero de 2004, científicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro publicaron algunas noticias importantes. Anunciaron el hallazgo de fósiles de dinosaurios en la selva. Los fósiles del Amazonsaurus fueron excavados en la formación Itapecuru, en Brasil, y sus huesos datan de hace unos 125 millones de años. Esto fue un milagro. La alta humedad y la rápida descomposición de toda materia orgánica hicieron que los paleontólogos pensaran que la caza de dinosaurios en el Amazonas era una causa perdida, y en cierto modo todavía lo es. Desde entonces se han encontrado muy pocos dinosaurios en el Amazonas. ¿Sabías que era tan difícil encontrar fósiles en la jungla? Déjame saber en los comentarios. El monstruo caballo de Filipinas. ¿Cuál crees que sería el animal más aterrador para mezclar con Slenderman? ¿Qué tal un caballo? En Filipinas existe una criatura aterradora del folclore, conocida como Tikbalang. Parece como si Slenderman fuera un caballo sombrío. La criatura es alta, larguirucha y muy huesuda. Tiene forma de humanoide, pero tiene cabeza de caballo y pisotea con sus cascos. Se dice que el monstruo vive en la selva tropical y en lo alto de las montañas, siempre escondido de la civilización humana. El Tikbalang tiene un aspecto desarticulado y sus extremidades son desproporcionadamente largas. Cuando se agacha, sus rodillas sobresalen por encima de su cabeza, y si bien puede parecer una versión más aterradora de Bigfoot, que posiblemente no podría ser real, muchas personas en las zonas rurales de la jungla filipina todavía viven con miedo. Lo que es una locura es cuánto tiempo la gente ha tenido miedo de esta monstruosidad. El origen de Tikbalang se remonta a las raíces mismas del hinduismo y a la antigua religión de Filipinas. Hace miles de años en Filipinas, la gente creía en el animalismo. Lo que esto significa es que para ellos todo tenía conciencia. Cada aspecto de la naturaleza estaban conectados con las piedras, los mares, los árboles y especialmente con los animales. Todo en el animalismo tiene poder, desde la luna hasta los granos de arena entre los dedos de los pies. Fue en algún momento durante la transición del animalismo pagano a la adopción del hinduismo que Tikbalang se convirtió en parte monstruo mítico y en parte deidad.
El hinduismo apareció alrededor del año 200 después de Cristo. Durante este cambio cultural, Tikbalang pudo haber nacido del dios hindú Hayagriva, que era el avatar con cabeza de caballo de Vishnu. Hayagriva ha sido adorada desde el año 2000 a.C. En el siglo XVI, el cronista español Padre Juan de Plasencia documentó las creencias indígenas en Filipinas. Afirmó que los indígenas temían y veneraban a los Tikbalang, lo que describió como un fantasma, un duende o un demonio. El padre también afirmó que la gente hacía pactos con el monstruo. Entonces, ¿cuál es la realidad aquí? ¿Existe o no un aterrador demonio caballo en las selvas de Filipinas? Desafortunadamente, hay tantas pruebas de que el Tikbalang existe como las que respaldan la existencia del monstruo del lago Ness. Mucha gente ha afirmado que se encontraron con la bestia, pero no hay ni una sola prueba física que lo demuestre. Entonces, ¿qué te parece? Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación. La creación del pueblo maya. La creación del pueblo maya se remonta a las selvas de Guatemala. Hay un texto antiguo que describe exactamente cómo surgió el pueblo maya. Es una versión de la vieja historia de Adán y Eva en la que intervienen un par de gemelos en lugar de una pareja romántica. Te va a encantar. El texto del que hablo es el Popol Vuh. Me duele decirlo, pero el Popol Vuh ya no existe en su forma original. La copia más antigua que se conserva es un relato escrito por un español en 1701. En 1701, un sacerdote dominico llamado Francisco Jiménez llegó al territorio quiché, en Guatemala, transcribió y tradujo el Popol Vuh, el mito tradicional de la creación que se había transmitido en la sociedad quiché durante siglos. Los quiché eran un grupo de personas de los que no se oye mucho hoy en día. Eran una fracción de los mayas que vivían en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y partes de México. Tenían su propia lengua y sus propios estados dentro del Imperio Maya. Era como los franceses tuvieran su propia provincia e idioma en Canadá. Entonces Francisco recopiló los mitos del Popol Vuh y eso fue todo. Durante los siguientes 240 años, el manuscrito pasó de una institución a otra. Llegó a la ciudad de Guatemala, de alguna manera terminó en Francia y fue redescubierto en la biblioteca de Newberry en Chicago en 1941. El Popol Vuh cuenta la historia de Hunahpu e Ixbalanque. Eran gemelos heroicos que derrotaron a los señores de la muerte del inframundo y ascendieron al cielo para convertirse en el sol y la luna. A través de sus acciones en el inframundo, los gemelos allanaron el camino para que los seres humanos vivan en la tierra. Una ciudad perdida durante 1000 años. En una zona remota de la selva hondureña se encuentra la legendaria Ciudad Blanca. Está en lo profundo de la selva, conocida en los antiguos mitos como la Ciudad Blanca. Su nombre te hace pensar en altos pilares blancos de piedra, templos en ruinas y enredaderas que cuelgan sobre estatuas épicas. Si hay que creer en la leyenda, la ciudad fue construida hace 4000 años por una civilización desconocida que adoraba a un dios mono. En 2015, un equipo de científicos partió en busca de esta ciudad legendaria. Hasta entonces, la mayoría de la gente no creía que fuera real. Incluso los arqueólogos sospecharon que trataron a la Ciudad Blanca como El Dorado o la ciudad perdida de Zeta. Encontrarlo no parecía una posibilidad. Los arqueólogos pensaron que era inútil y luego lo encontraron. La comunidad científica estaba sorprendida. En la región de la Mosquitia se encontraron estructuras tragadas por la selva que estuvieron así por más de 1000 años. Esta era una prueba física, la ciudad misma. La Ciudad Blanca estaba tan cubierta de vegetación que los arqueólogos ni siquiera se dieron cuenta de que estaban en medio de ella. Diré esto, no sorprende que haya sido necesario tanto tiempo para encontrar la ciudad perdida. La Mosquitia tiene 1300 millas cuadradas de selva tropical prístina. Es uno de los lugares con mayor diversidad biológica de Centroamérica. Se considera uno de los últimos reductos de vida silvestre virgen en este planeta. A pesar de que actualmente está amenazado por la tala ilegal y los traficantes de vida silvestre, había otra persona que pudo haber estado en la ciudad. En la década de 1940, el explorador estadounidense Theodore Moore regresó de una expedición a la Mosquitia. Según National Geographic, afirmó haber encontrado miles de artefactos y las ruinas de una ciudad megalítica. Dentro de la ciudad había una enorme estatua de un dios mono. Nadie sabe si la ciudad que encontró Theodore y la ciudad descubierta en 2015 son la misma. Podría haber varias ciudades escondidas en la Mosquitia. Ya es bastante difícil concentrarse en uno. El líder de la expedición de 2015 fue Doug Elkins. Se enteró de la leyenda de la Ciudad Blanca en la década de 1990. Desde entonces había planeado encontrarla.
En 2012, Doug pudo utilizar tecnología LIDAR para escanear la jungla desde un avión de reconocimiento. Usó pulsos de láser para crear un mapa 3D del suelo. El mapa reveló formas ocultas acechando debajo del dosel. Entonces Doug organizó una expedición. Mientras marchaba por la selva tropical, apenas podía ver más allá de unos pocos metros delante de ellos, debido a los árboles. Empezaron a aparecer señales de vida. Primero había una roca con un petroglifo y un hombre asomándose entre el follaje. Era claramente viejo y gastado. A medida que avanzaban, encontraron más evidencia de una civilización perdida. Encontraron montículos, restos de plazas y vasijas decoradas con imágenes de buitres. Incluso encontraron una pirámide. Era como una escena sacada directamente de Indiana Jones. Una pirámide en la jungla increíblemente espesa, con esculturas de piedra de animales enterradas alrededor de su base. Uno de los miembros del equipo, Oscar Castro, pudo fechar los objetos aproximadamente en el año 1000 después de Cristo. Las estatuas enterradas alrededor de la pirámide pueden haber sido parte de una religión chamánica. El profesor de antropología, Christopher Fisher, sugirió que eran representaciones del estado espiritual de un chamán durante la transformación ritual. Había tantos artefactos en las ruinas, demasiados para contarlos. Definitivamente eran demasiados para sacarlos de la jungla. Pero, ¿era esta realmente la ciudad legendaria del dios mono? Doug dice que no lo sabe. Él cree que toda la selva solía estar urbanizada. La ciudad que él y su equipo encontraron es probablemente solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Es posible que toda Honduras haya estado densamente poblada por una civilización próspera, una que fuera comparable a la antigua Grecia o Roma. Lo que quiero saber es a dónde fueron. Parece que debería ser una pregunta tan obvia, pero los científicos no tienen ninguna respuesta. Hace 1000 años todo el mundo parece haber recogido y haberse ido de ahí. Abandonaron toda la región, dejándola tragada por la jungla hambrienta. ¿Alguna teoría sobre qué sucedió aquí? ¡Reescribir la historia! La historia se está reescribiendo en la selva amazónica ahora mismo. Los arqueólogos están estudiando una serie de zanjas que, según dicen, existen antes de que existiera la selva. Estas zanjas, que presumiblemente fueron hechas por manos humanas, son anteriores a la propia jungla. Este es el tipo de noticias que esperas escuchar, bueno, nunca. Los científicos están luchando por encontrarle sentido a la historia humana ahora que saben cuánto tiempo lleva viviendo las personas en el Amazonas. Las zanjas se han encontrado principalmente en Bolivia y Brasil, y nadie sabe para qué servían. Algunas de las zanjas son cuadradas y parecen los cimientos de torres u otras estructuras cuadradas. Otras zanjas son circulares y parecen fosos profundos que pueden haber rodeado pequeños asentamientos. Los arqueólogos han adivinado que tal vez las zanjas se utilizaron para drenaje o tal vez con fines defensivos. Incluso podrían haber sido de naturaleza religiosa. Aún no existe una solución única, pero lo realmente intrigante es su edad. ¿Cuándo exactamente los pueblos prehistóricos empezaron a cambiar el paisaje amazónico? En la década de 1980, los arqueólogos no entendían muy bien las civilizaciones de América del Sur. Supusieron que los indígenas vivían en el Amazonas de la misma manera que lo hacen los animales salvajes. Los científicos asumieron que vivían de la tierra sin realizar cambios en el paisaje. Nunca construyeron ciudades, cultivaron, ni hicieron nada por el estilo. Se creía que las tribus amazónicas vivían en pequeñas aldeas y eran una con la naturaleza. Eso no fue el caso en absoluto. En la década de 1980 se produjo una deforestación masiva. Durante los últimos 40 años, a medida que se ha destruido cada vez más la selva, se han encontrado más ruinas antiguas. Se han detectado movimientos de tierra y zanjas de más de 16 pies de profundidad. Ahora ha quedado claro para los científicos que la gente del Amazonas cambió su entorno. Probablemente habían construido granjas y ciudades, y lo estaban haciendo antes de que la jungla hubiera evolucionado por completo. Hace unos 2000 años fue cuando la selva amazónica, tal y como la conocemos tú y yo, comenzó a tomar forma. Algo cambió y provocó que los árboles anteriores resistentes a la sequía fueran reemplazados por árboles de hoja perenne. El Amazonas no es un desierto, pero tampoco era la espesa selva de hoy en día. Las personas que construyeron estos movimientos de tierra lo hicieron antes de que la selva se los tragara. Es posible que haya sido literalmente devorados por el ascenso del Amazonas. Toda una sociedad humana devorada por la naturaleza. Criado por monos de la jungla. Marina Chapman es la versión real de Tarzán. Pasó su juventud criada por monos en la jungla. No sabe muy bien cuántos años tiene. Tal vez tenga unos 70.
La historia de su vida es tan increíble que hace una década, cuando se escribió un libro sobre ella, los principales editores no la tocaban. Creían que Marina realmente había sido criada por monos. Marina Chapman vivió durante aproximadamente 5 años en la selva colombiana sin una sola persona con quien hablar. Tenía que valerse por sí misma, sobreviviendo únicamente con bayas, raíces y alguno que otro plátano que dejaba caer un mono por encima de su cabeza. Dormía en los agujeros de los árboles, como un mapache. Corría a 4 patas como un perro. Cuando Marina fue rescatada por los cazadores, ya había olvidado cómo hablar. Ser rescatada fue donde comenzó la historia de terror de Marina. Pronto desearía estar todavía en la jungla. Después de que sacaron a Marina del bosque, la vendieron a un burdel en la ciudad de Cúcuta, donde vivía en la calle. Luego fue esclavizada por una familia de mafiosos. Solo por pura suerte fue salvada y enviada a Inglaterra, donde vivía en Bradford, Yorkshire, hace 10 años mientras escribía su libro. Para ser una mujer criada por monos, Marina acabó llevando una vida bastante normal. Vivió en Yorkshire durante 30 años, estaba casada con un científico jubilado llamado John y tenía 2 hijas. Una de sus hijas se hizo músico y la otra trabajó en un centro de crisis de embarazo. Todo un camino por recorrer desde la selva colombiana. Según Marina, su primer recuerdo fue justo antes de cumplir 5 años. Recordó que jugaba cerca de su casa cuando 2 extraños se acercaron detrás de ella y la secuestraron. El siguiente recuerdo de Marina fue estar en la selva. La habían secuestrado y luego dejado en medio de la nada sin razón aparente. Marina empezó a caminar, pero claramente iba en dirección equivocada. Caminó y caminó hasta toparse con una familia de monos. Y fue entonces cuando dejó de caminar y se preparó para una estadía muy larga. Los monos se hicieron amigos de ella. Le enseñaron a Marina qué comida era buena para comer y qué agua era buena para beber, además de qué árboles eran buenos para descansar. Terminó haciendo todo lo que los monos hacían. La adoptaron en su familia. Marina incluso aprendió a hacer los mismos ruidos de mono que ellos para comunicarse. La familia de Marina está convencida de que su historia es cierta. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Realmente podría una persona pasar de ser criada por monos a tener una vida tan normal? ¿O fue difícil lo que pasó después? ¿Sobrevivirías estando perdido en la jungla a la edad de 5 años? Házmelo saber en los comentarios. Los aviones de oro de Colombia. Hubo una civilización antigua en Colombia que pudo haber tenido acceso a tecnología aérea. Si no tuvieran acceso a aviones, es muy probable que los vieras volando en los cielos sobre su jungla. Incluso hay artefactos que respaldan esto. La civilización Quimbaya apareció en Colombia hace unos 2500 años. Su sociedad continuó prosperando durante el siguiente milenio, y el pueblo desapareció en la oscuridad alrededor del año 600 después de Cristo. Los Quimbaya son conocidos hoy por sus excelentes trabajos de orfebrería, los cuales han sido encontrados en las ruinas de su civilización. Por la gran cantidad de artefactos de oro encontrados en Colombia, los arqueólogos confían en que los artesanos de Quimbaya tenían un nivel muy alto de sofisticación técnica. Eran casi demasiado sofisticados. Una de las mejores colecciones de tesoros de oro de Quimbaya fue descubierta en 1890. Se encontraron más de 400 artículos, entre coronas, instrumentos musicales, misteriosas figuras de oro, vasos ceremoniales y colgantes. No fueron los arqueólogos quienes encontraron el tesoro, sino los ladrones de tumbas. Ladrones de tumbas financiados por el presidente de la República, Carlos Holguín. Hizo enviar el ajuar funerario saqueado como regalo a la reina gobernadora de España. De todos los artefactos de Quimbaya que se han encontrado, los aviones son los más misteriosos. Algunos los llaman chorros Quimbaya. Han suscitado una gran controversia porque se parecen exactamente a pequeños aviones. Probablemente hayas oído hablar de ellos en el programa Ancient Aliens en History Channel. Mucha gente cree que son representaciones de vehículos voladores. Los Quimbaya probablemente no construyeron aviones. Si hubieran tenido acceso a la tecnología para construir aviones de combate, los arqueólogos habrían encontrado más que baratijas de oro y cámaras decoradas. Pero, ¿y si vieron aviones en el cielo? ¿Qué pasaría si presenciaron visitantes de otro planeta en la atmósfera? Podría ser que los Quimbaya recrearan lo que vieron en el cielo en una miniatura de oro. Es una posibilidad real, aunque es una posibilidad de la que los científicos convencionales no quieren hablar. La mayoría de los arqueólogos han descartado por completo la idea. Dicen que los jets de los Quimbaya no son aviones, sino ranas o insectos que se parecen un poco a los aviones. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Número 10. Ruinas de Alta Brisa.
Hay 20 sitios arqueológicos dentro de la ciudad mexicana de Mérida. Alrededor de la ciudad hay un estimado de 50 más. Mérida fue un centro importante para la actividad maya hace siglos, incluso desde hace 2300 años. No debería sorprender que se descubriera una ruina misteriosa detrás de un par de condominios de lujo en el barrio de Alta Brisa. Justo detrás de sus altos muros y ventanas brillantes hay un mundo oculto, porque este vecindario se encuentra al borde de la jungla. A partir de ahora, el sitio aquí no tiene una designación oficial. Los arqueólogos locales lo saben, pero no se han realizado excavaciones ni investigaciones. Es solo una oscura pila de piedras en la jungla a ciudad, y sin embargo podría ser extremadamente importante. En las ruinas de los templos hay algo que parece una enorme pirámide con árboles que crecen fuera de ella, y todo se ha perdido desde el siglo III a.C. Hay tantos restos escondidos debajo de la densa vegetación, siendo tragados por la naturaleza, y casi definitivamente se trata de una ciudad. Gran parte podría incluso estar escondida debajo de los condominios de lujo. Los lugareños han tomado fotografías de escaleras explanadas, o al menos una docena de estructuras considerables. Nadie sabe cuál es el lugar, pero todas las evidencias apuntan a una ciudad importante similar a Chichén Itzá o Tikal. Número 9. Ciudad misteriosa en Sumatra. Alfred Isaac Middleton era un explorador obsesionado con encontrar la antigua ciudad selvática de Daulitun en Sumatra. Al menos, esto es lo que nos dicen los rumores. La verdad es que Middleton era uno de los mayores misterios de la historia. Supuestamente era un tipo de Indiana Jones de la era victoriana que exploró África, el Amazonas y las profundidades de la selva del sudeste asiático. Vivió a finales del siglo XIX y presuntamente desapareció durante una expedición. El problema con Alfred y la ciudad perdida de Daulitun es que no tenemos pruebas de que existiera realmente. Hay fotografías extrañas que han estado dando vueltas en línea durante años, que muestran a un hombre con un sombrero de explorador parado frente a unas ruinas misteriosas. Las ruinas se encuentran en lo profundo de la jungla y parecen estar diseñadas con las formas de antiguas naves espaciales. Las fotos muestran monumentos extraños que parecen exactamente a los transbordadores espaciales modernos, y algunos que parecen platillos voladores construidos en las laderas de las montañas. Estas fotos también muestran grupos de personas tribales reunidas alrededor de los monumentos, y sin embargo esas fotos nunca han sido certificadas como reales y Alfred tampoco. Según fuentes muy vagas, Alfred estaba en una misión para descubrir la ciudad perdida, cuando fue hecho prisionero por un grupo de hombres en la jungla. Luego lo mataron en cautiverio y su cuerpo se perdió para siempre. Número 8. Avión de guerra australiano. Willie Flynn descubrió las ruinas de un misterioso avión de guerra de la Segunda Guerra Mundial en una reciente expedición a la jungla. Willie vive en Nueva Guinea y se enteró del avión de combate por un cazador de cerdos que lo había encontrado mientras rastreaba algunos animales. Willie conoce bastante bien las colinas alrededor de East New Britain, por lo que él mismo fue a buscar los restos. Esta no fue una misión fácil. Willie, que solo tenía 15 años cuando hizo el descubrimiento, tuvo que cruzar ríos de la jungla, caminar a través de una densa maleza y además negociar con el jefe de la aldea local para que le permitiera pasar por la zona. Pero cuando finalmente subió por la ladera de una montaña rocosa, abriéndose paso a través de la jungla con un machete, encontró los escombros de metal que estaba buscando. Willie descubrió partes del avión esparcidas por la ladera, piezas de una hélice, algunas armas de la Segunda Guerra Mundial y piezas de una puerta. Tomó mucho trabajo de excavación, pero Willie pronto descubrió la mayor parte del avión de combate australiano. También encontró partes de un reloj de cuero e incluso un chaleco de piloto que pudo haber sido usado por el hombre que volaba el avión hace 80 años. Se cree que el avión destrozado contenía a 4 soldados australianos que tuvieron problemas y se estrellaron en el bosque y nunca fueron encontrados. Este es uno de los más de 600 aviones estrellados que aterrizaron en las selvas de Papúa Nueva Guinea durante la guerra. Muchos de ellos nunca han sido recuperados. Número 7. Exbautún. En el oriente de Yucatán existe un paraíso llamado Exbautún. Está en lo profundo de la jungla, cerca del Parque Natural Oxuats, y alguna vez fue una ciudad próspera, fundada alrededor del año 300 a.C. y luego abandonada entre los años 800 y 1000. Queda muy poco para demostrar que una ciudad alguna vez estuvo ahí. La mayoría de los edificios se han desintegrado en montones de escombros, y sin embargo, eso no ha impedido que los arqueólogos identifiquen templos ceremoniales, palacios mayas y una pirámide de casi 30 metros de altura. Incluso
suelo encontraron una especie de antiguo estadio utilizado para un juego de pelota tradicional maya. Todo esto se esconde actualmente en la jungla pantanosa rodeado de cenotes profundos y lagunas peligrosas. Expautún se traduce en maya antiguo como el lugar donde se recolecta agua. Es casi seguro que la ciudad era un paraíso en el mundo maya, una comunidad armoniosa escondida en la jungla con abundante agua dulce y suelo fértil. Sin embargo, su descubrimiento ha sido un desastre. La ciudad se encontró por primera vez en la década de 1990, luego se olvidó porque nadie quería hacer el esfuerzo de excavar. Los únicos que se esforzaron fueron los saqueadores. Cuando la ciudad fue redescubierta recientemente, los arqueólogos descubrieron que todo el tesoro ya había sido robado por ladrones entusiastas que sacaron todo lo que pudieron encontrar. Carmen Varela Torrencilla, una arqueóloga española que investiga el sitio, dice que ella y su equipo descubrieron nuevas estructuras y restos de algunas cerámicas, pero todo lo bueno ya había sido recopilado y lo más probable es que esté en el mercado negro. En cuanto a este sitio en la prehistoria, los investigadores aún no saben mucho. Definitivamente fue una ciudad megalítica y puede haber sido influenciada por la metrópolis maya más conocida llamada Izamal. Y ahora el número 6, pero primero es hora de agradecer gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo en Lo Puedes Creer, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte, para que no te pierdas los próximos videos. Número 6. El árbol más alto de la jungla. Los científicos acaban de encontrar el árbol más grande de la selva amazónica. Se cierne alto en el cielo como un gigante natural sobre el resto de la selva. Fue visto en el norte de Brasil dentro de la reserva natural del río Iratapuru. Pero, ¿cuán alto es realmente el árbol más alto de la jungla? Los investigadores dicen que tiene una altura de un edificio de 25 pisos. Se ha calculado en aproximadamente 88 metros de altura y 10 metros de diámetro. El ingeniero forestal Diego Armando Silva, quien está detrás de la organización de la expedición, dijo que el árbol era una de las cosas más hermosas que había visto. Lo llamó divino, algo verdaderamente milagroso. Fue Diego quien encontró por primera vez imágenes satelitales del árbol y supo que necesitaba enviar un equipo a la jungla para encontrarlo. Pero las imágenes de satélite no estaban a la altura de la realidad. Era increíble estar firme en medio de un bosque donde los humanos nunca antes habían puesto un pie. Esto fue una parte verdaderamente remota de la jungla, solo accesible por bushwalking y sufriendo bastantes picaduras de araña. Lo creas o no, el equipo ni siquiera pudo alcanzar el árbol la primera vez que lo intentó. La primera expedición fue desastrosa y el equipo tuvo que dar marcha atrás. Había recibido demasiadas picaduras de insectos, la amenaza de morir por enfermedad era real y se quedaron sin suministros. La expedición finalmente tomó más de 13 días a través de la jungla montañosa solo para llegar al árbol más grande de todos los árboles. Diego cree que tiene entre 400 y 600 años. ¿Pasarías por todo esto para visitar el árbol en la vida real? Déjame saber abajo en los comentarios. Número 5. Colmillos misteriosos. En la remota selva del norte de Perú recientemente se descubrió un misterioso monolito. El monolito está plagado de patrones circulares, remolinos y colmillos. Los patrones encontrados en el monumento, identificados gracias a los científicos, son tan abstractos que los investigadores tuvieron dificultades para describirlo con palabras. Sin embargo, uno de los mayores patrones era muy claro. Los colmillos estaban tallados en la piedra sólida y probablemente estaban destinados a ser representaciones de una deidad felina. Este monolito fue extremadamente difícil de encontrar. Los investigadores tuvieron que caminar, montar a caballo y abrirse camino a través de la jungla. Subieron de 1829 metros a 3962 metros sobre el nivel del mar, a un pueblo remoto habitado por personas que muy rara vez ven a los forasteros, y solo allí se encontraron con el antiguo monolito. El monolito fue tallado por manos antiguas mucho antes de que existiera la civilización inca. Posiblemente se hizo alrededor del año 200 a.C., incluso antes de que existiera la escritura en Perú. Debido a la falta de historia escrita, nadie sabe el nombre de la misteriosa deidad felina. Los investigadores solo saben de su existencia por otros colmillos tallados en otros monumentos encontrados en la selva remota. Este era un dios o diosa misterioso adorado por algunos de los primeros seres humanos que alguna vez vivieron en la selva peruana. Otro aspecto interesante es que el Inca probablemente también descubrió la piedra. Sabemos que los incas creían que la región era sagrada y construyeron unos baños cerca. Es posible que para los incas el misterioso monumento fuera un misterio tan grande para ellos como lo es para nosotros. Número 4.
Cachorros de la jungla. Las ruinas antiguas y los misteriosos monolitos de piedra no son lo único que se descubre en la jungla en estos días. Por primera vez en la historia, cachorros de la selva han sido capturados en una película en Perú. Según National Geographic, un esfuerzo reciente para catalogar animales en las selvas tropicales de América del Sur resultó en imágenes raras de perros amazónicos de orejas cortas. Los perros amazónicos son algunos de los habitantes más escurridizos de la selva. Para ponerlos en perspectiva, los investigadores saben más sobre los jaguares que sobre estos caninos fantasmas. Son increíblemente inteligentes, evitan a los científicos como la plaga y recientemente fueron capturados en cámaras gracias a las trampas instaladas en el monte. Daniel Couceiro, un ecologista profesional, tuvo que caminar a través de kilómetros de denso follaje y colocar cientos de costosas cámaras solo para capturar un breve vistazo de los perros fantasmas. Valió la pena, porque una de las cámaras captó a una madre y a sus cachorros. Grabó a la perra mamá yendo y viniendo en su guarida y cargando a sus cachorros en la boca. Fue increíble porque nunca antes se había capturado tales imágenes. Nadie ha visto nunca a un perro de la selva cuidando a sus cachorros en la naturaleza. Estos caninos son tan escurridizos que ni siquiera sabemos cuántos existen. No sabemos si están al borde de la extinción, ni siquiera sabemos cómo sobreviven en la jungla salvaje. Número 3. Las pirámides del Amazonas. En 1976, uno de los satélites de la NASA que orbitaba la Tierra fotografió algo extraño en el sureste de Perú. La fotografía fue tomada sobre la región de Madre de Dios, en la selva amazónica. Lo que mostraba la imagen era un conjunto de formaciones que parecen pirámides. Parecía haber al menos 8 pirámides visibles a través del follaje de la jungla. Aunque la imagen era borrosa y las estructuras no se podían confirmar al 100%, pronto se hicieron conocidas como las pirámides de Paratauri. La fotografía rápidamente se filtró. Los exploradores y los arqueólogos se apoderaron de ella y comenzaron la caza. Empezó a circular la especulación de que las formaciones eran pirámides dejadas en la jungla por una antigua civilización perdida hace miles de años. Algunos incluso conectaron las pirámides con la misteriosa ciudad perdida de Paititi, la antigua metrópolis inca ubicada al este de los Andes. Gregory de Germendien, un explorador de Boston, realizó varias expediciones entre los años 1984 y 2011 en busca de misteriosas ruinas en la jungla. Documentó las ruinas incas de Mameira, encontró los petroglíficos en Pucharo y documentó las pirámides de Paratauri. Desafortunadamente, nunca pudo confirmar la existencia de las pirámides. Llegó a las misteriosas formaciones capturadas en la foto satelital de la NASA, pero resultaron ser formaciones naturales. Parecían edificios uniformes en la imagen, pero terminaron siendo accidentes geográficos naturales con formas de pirámides. Número 2. Sacsay. Después de décadas de búsqueda, los investigadores en México creen que finalmente han encontrado la ciudad maya perdida de Sacsay. La misteriosa ciudad alcanzó una población máxima de solo alrededor de 1000 habitantes en el año 750 después de Cristo. Esto era una pequeña comparación con la mayoría de las principales ciudades mayas, y sin embargo era bastante más antiguo que algunos de los asentamientos más grandes. El Carbono data del 750 a.C. El sitio fue indicado gracias a un estudiante graduado de la Universidad de Pensilvania. El estudiante se enteró de una losa de piedra caliza desenterrada por un ganadero. La losa estaba decorada con un calendario maya y otros glifos misteriosos, y eso condujo al descubrimiento de la ciudad. Hasta ahora los arqueólogos han descubierto más losas de piedra, herramientas de cocina antigua y restos de una mujer de hace 2500 años. Encontraron muros de piedras alrededor del centro de la ciudad y un panel inscrito con la historia del origen de la ciudad. El panel está decorado con imágenes de guerra, inundaciones y una serpiente de agua mágica. No está claro cuál fue el papel de Sacsay en el antiguo reino maya. Teniendo en cuenta su pequeño tamaño, no podrían haber sido tan poderosos. De hecho, los investigadores dicen que probablemente tenían fuertes conexiones con los asentamientos más grandes hasta su misteriosa desaparición en el siglo IV. Número 1. Asentamiento en la jungla de Ramgarh. Se ha descubierto un misterioso asentamiento del siglo XIII en las selvas de Ramgarh, India. Los arqueólogos estaban inspeccionando el área cuando se encontraron con los impactantes restos de un asentamiento masivo que abarcaba un área de más de 8 hectáreas. Los investigadores encontraron una muralla de más de 213 metros, hecha de piedra sólida. También encontraron una puerta en ruinas, ladrillos quemados y losas de piedras gigantes. Muchas de estas losas de piedra se encontraron con símbolos y diseños extraños. Algunos incluso fueron tallados con los que
parecen ser armas, desde arcos y flechas hasta tridentes. No está claro quién vivía en el asentamiento o quién lo sucedió. Fue descubierto en lo profundo del bosque en gran parte del despoblado en la India, un lugar fuera del alcance de la mayoría de las personas. Los investigadores también encontraron un sendero hecho de ladrillos en la edad de piedra, lo que sugiere que los humanos primitivos vivieron en la región durante miles de años. Gracias por ver el video. ¿Cuántas ciudades perdidas más crees que esconden las junglas del mundo? Déjame saber en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos hasta la próxima vez.